¿Les parece que oremos? Te invito a cerrar sus ojitos. Papito Dios, en esta tarde te damos gracias por permitirnos compartir un día más en este ministerio, Señor, en tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo seas hablando a nuestros corazones en este día y que tú te reveles con poder, Señor, a nuestras vidas. Te damos gracias por cada persona que está conectada, Señor, por esta plataforma de Zoom y por YouTube. Señor, te pedimos que tú seas hablando, Señor, que sean tus palabras este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como retomamos la semana pasada, ¿verdad? Con el tema de Rodrigo, ¿sí? Acerca de, ¿verdad? De mi experiencia con Dios, ¿verdad? Haciendo como un resumen cortito, Rodrigo hablaba acerca de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y de las personas que en la Biblia, ¿verdad? Nos contaba las experiencias de las personas que habían centrado su vida en la voluntad de Dios, ¿sí? El tema de hoy se llama Dios le invita a unirse a Él, ¿sí? Y vamos a comenzar, ¿sí? Leyendo este pasaje que está en 2 Corintios 5, del 17 al 20. Le pedí a algunas personas que me ayudaran a leer, así que van activando su micrófono y leyendo, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Analizando un poquito este pasaje, acá vemos que se mencionan principalmente, ¿verdad? Dos temas que son importantes, que es la regeneración y la reconciliación. Dice que todo aquel que recibe al Señor, ¿verdad? Es nueva criatura. Es decir, que el Espíritu Santo es quien regenera nuestra vida, ¿verdad? Para hacernos un nuevo hombre y una nueva mujer, ¿sí? Y también habla acerca de la reconciliación. Dice que somos reconciliados por medio de Cristo y que Él mismo, ¿verdad? Nos dio el llamado, nos hace el llamado para ser mediadores, para reconciliar a los hombres con Dios, ¿sí? Entonces, dice que somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un mensajero y un representante al mismo tiempo, pero que no habla por su propia cuenta, sino que lleva un mensaje claro que se le ha sido encomendado, ¿verdad? ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje que nos entrega el Señor. Y dice después que hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. O sea, ese es el mensaje claro que el Señor quiere que nosotros hablemos, con la autoridad de su nombre. ¿Sí? Y la Biblia revela que siempre Dios estaba participando activamente en el mundo. ¿Con qué fin? Con el fin de reconciliarnos con Dios. ¿Y por qué? Porque el pecado es enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, Él busca reconciliarnos con el Padre. ¿Y qué pasa cuando somos salvos? Cuando somos salvos, entramos en una relación de amor con Jesús, que es Dios mismo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Veamos qué dicen estos pasajes. Juan 14, del 15 al 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Acá sobre todo si consideramos el versículo 17, dice que mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, cuando él dice con, o sea, está al lado nuestro, ¿no es cierto?, para acompañarnos, pero también dice que estará en vosotros. Es decir, que viene a vivir en nuestra vida, viene a morar en nuestra vida. ¿Sí? Como dice también Pablo en Corintios, que somos templo del Espíritu Santo. Juan 14:26, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? O sea, que está siempre presente para enseñarnos todas las cosas. ¿Sí? Él nos enseña todas las cosas. Y Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? O sea, es quien convence, ¿verdad?, a las personas. ¿Sí? O sea, a través del Espíritu Santo, Él es quien convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, si continuamos leyendo en Juan 16, vemos que más adelante va explicando a qué se refiere cada una de estas cosas, ¿verdad? Dice que convence de pecado porque el mundo se niega a creer en Él, a creer en Jesús como el Hijo de Dios. De justicia, porque somos justificados ante el Padre, ¿verdad? Y de juicio, porque Él es quien ya venció, ¿verdad?, al príncipe de este mundo, o al gobierno de este mundo, y ya ha sido juzgado. Entonces podemos ver que hay una actividad redentora de Dios en el mundo. ¿Sí? Dios toma la iniciativa. ¿Toma la iniciativa de qué? De integrar, ¿verdad?, a su pueblo para que trabaje junto a Él. O sea, Él se encarga de integrarlos a su obra. Y acá vemos algunos ejemplos que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y dice que cuando Dios estuvo listo para juzgar al mundo, vino a Noé. Cuando Dios estuvo listo para edificar una nación para sí, vino a Abraham. Cuando Dios oyó el clamor de los hijos de Israel y decidió liberarlos, se apareció a Moisés. Y finalmente, en la plenitud del tiempo de Dios, para redimir a un mundo perdido a través de su Hijo, Él le dio a su Hijo 12 hombres con el objeto de prepararlos para llevar a cabo sus propósitos. ¿Sí? Es decir, que Él se encarga, ¿verdad?, de tomar a hombres y mujeres para su obra. ¿Sí? Nos prepara, nos capacita, ¿verdad?, para servirle, conforme al propósito que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Así como comentaban, ¿verdad?, en la presentación, Él nos llama, Él nos escoge. Así resumidamente, contarles un poquito de mi testimonio. Bueno, yo desde pequeña asistía a la iglesia, ¿sí? Y bueno, esporádicamente, ¿sí?, a iglesia evangélica. Pero a esa edad, como de los 16 años aproximadamente, sucedió un evento que a mí me hizo decir, yo no voy a ir más a una iglesia. Y en eso, bueno, terminé mi enseñanza media, comencé la universidad y ahí la rueda de la vida uno lo toma, ¿verdad? Y uno empieza como a enfocarse en eso, tiene metas, ¿verdad? Quiere surgir, empieza a proyectarse también en ser la mejor quizás. Y también la universidad es muy competitiva. Y eso mismo también lo van inculcando los mismos profesores, ¿verdad? Que uno tiene que ser la mejor y que eso es lo más importante. Pero si bien a mí me comenzó a ir muy bien en mi carrera, en eso del tercer año aproximadamente, a mí en mi vida se produjo un quiebre. Después de que todo iba muy bien, de repente empezó a ir todo muy mal. No entendía nada. Hubieron 2 ramos que eran muy importantes, pero así eran puras notas 2, así como que yo no, en verdad yo hablaba con los profesores y les decía, no entiendo por qué, si de hecho venían como de un ramo previo que me había de hecho eximido, entonces no entendía por qué este año era tan malo, así no, en verdad no entendía nada. Y luego de eso, como de nuevo se presentó a mi vida Dios. Yo dije, Dios, ¿dónde estás? Porque en verdad siento que ya no soy tan excelente como me creía, o quizás como que no me siento tan capaz.
Y en eso empecé una búsqueda, eso fue el año 2009. Empecé una búsqueda y viendo qué grupos se reunían en la universidad, hasta que me llegó esta invitación el 2010, ¿sí? De la periodista de la universidad. Y llegué al MUC, que es el Movimiento Universitario Cristiano, ¿sí? Y ahí, que es de Selimi, que es de nuestra iglesia, ¿verdad? Y ahí conocí a varios de los coordinadores de ese grupo, y ellos me hablaron de Jesús. Si bien yo había escuchado de Dios y siempre tuve presente a Dios, pero de Jesús nunca me habían hablado, de tener una relación personal con Jesús. Y eso para mí fue lo más impactante. Y en ese momento yo decidí recibirlo en mi vida, aceptarlo como mi Señor y Salvador. Y recuerdo que a los pocos meses, en uno de los temas, el Señor me habló de un nuevo nacimiento. Y era algo que tampoco había escuchado. Y que era necesario nacer de nuevo. O sea, que era necesario volverme a Dios, o sea, que mi vida completa se rindiera al Señor. Y de ahí en adelante ha comenzado un proceso de crecimiento, de madurez. Y ya este año van a ser 10 años que, que ya estoy congregándome, que el Señor ha permitido también crecer, pasar por distintos procesos, ¿verdad? Procesos buenos, algunos no tan buenos, pero todo para la gloria del Señor, ¿sí? Porque, como dice también en su palabra, todo nos ayuda bien. Así que también es ver eso, que el Señor mismo es quien está atento y es quien busca reconciliarnos con Él, quien nos llama en algún momento de nuestra vida, Él vuelve a tocar nuestra puerta y está ahí llamándonos para aceptarlo. Ya, continuando, ¿verdad? Si vemos también que así también sucedió en la Biblia y sucede en nuestras vidas, o sea, el Señor nos llama, ¿verdad? Para llevar a cabo sus propósitos en este mundo. ¿Y cuál es el propósito principal? Es que las personas le conozcan a Él, ¿verdad? Que las personas escuchen de Él, que las personas lo reciban y comiencen a vivir esta vida transformada por su Espíritu. Amós 3:7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Como hemos estado estudiando también en los tiempos de oración, ¿verdad? El libro de Amós, vemos que el Señor se revelaba a sus profetas, ¿verdad? Que se revelaba y le hablaba acerca de lo que Él iba a hacer, para que los profetas le dieran a conocer a su pueblo lo que iba a llevar a cabo. Así mismo sucede, ¿sí? Con nosotros, a través de su palabra, a través de la oración, a través también de consejos, ¿verdad? De personas que son más maduras en la fe. Él se revela para indicarnos cuáles son sus propósitos. Entonces, cuando Él está por hacer algo, toma la iniciativa y se presenta, ¿sí? A nosotros como el Dios poderoso, ¿verdad? Y nos habla, ¿verdad? Nos hace saber lo que está por hacer. Y nos invita también a que nuestras vidas se ajusten a su voluntad, ¿sí? Que tengamos que cambiar lo que sea necesario para poder llevar a cabo su obra. Nosotros cuando decidimos, ¿verdad?, comenzar este caminar con el Señor, ¿verdad?, recibir en nuestra vida, comienza un proceso, ¿verdad?, de conocerle, en donde el Señor va cambiando muchas cosas en nuestra vida, muchos hábitos, muchas actitudes, muchas creencias que quizás traíamos, ¿verdad? Y nos va mostrando cuál es su voluntad. Y en este proceso, quizás nos podemos preguntar lo siguiente: ¿por qué Dios nos asigna una misión importante, verdad? Cuando comenzamos nuestra vida. Quisiera preguntarles si alguno se ha identificado con esta pregunta, quizá en este tiempo, ¿verdad? Quizá algunos llevamos más tiempo, otros llevan menos, ¿verdad? Algunos recién están comenzando, pero si quizás no hemos preguntado esto, porque yo sí me lo he preguntado en algún momento. Si quieren lo escriben por el chat. Pucha, yo ¿Ya? me gustaría tener la osadía de responder porque siento que igual tengo la pregunta. Uy, perdón, estoy ahí sí. Yo recuerdo cuando recién comencé a ser cristiano,
era una persona muy inmadura y muy impetuosa, o sea, poco menos que, no sé, creo que cuando yo llevaba 2, 3 años, y al igual que Alejandra, yo conocí al Señor en el movimiento universitario cristiano, hubo un momento en que yo básicamente lo único que quería era ser misionero y servir al Señor a tiempo completo. Y de alguna manera yo lo hice entrever a la persona que me guiaba en ese momento, que es Daniel Mansur. Y obviamente no era correcto, o sea, en el fondo esto obedecía más que nada a un impulso emocional que algo que realmente fuera real. Y por qué en el fondo, o sea, yendo a la pregunta concretamente, yo pienso más que una misión, Dios tiene para ti un propósito, y un propósito súper bien definido, que es un propósito particular y que es único para ti, que no es ni más ni menos, o sea, yo no debería buscar más de lo que Dios tiene para mí, ni tampoco buscar menos, conformarme con menos, llegar a conocer esa justa medida. Y también atacando un poco en el fondo, o sea, porque les comenté lo de antes, es porque en el fondo Dios también evalúa la fidelidad, o sea, yo no puedo, por ejemplo, supongamos que mi propósito tiene que ver con evangelizar un país, y claro, y puede que sí sea del Señor, pero yo no puedo aspirar a eso si es que hay cosas en mi vida que no están resueltas, de pecado, de temas, no sé, personales, emocionales. Entonces, obviamente hay una consecuencia, o sea, Dios no es incoherente, Él tiene un proceso, que al final es lo que yo llamo propósito. Y todo ese propósito engloba todo, y es magnífico, porque en el fondo ahí está todo, está tu sanidad, está el conocimiento de Dios que te vivifica, por eso Él dijo sus palabras son espíritu y son vida. Entonces en el fondo está todo ordenadito, nosotros a veces nos desordenamos y nosotros queremos modificar el tiempo, modificar los planes, asignarnos misiones propias, pero en el fondo alinearnos al propósito de Dios soluciona todas las cosas. Y eso yo lo he visto, pucha, como les digo, hubo un momento de mucha inmadurez en mi vida y hoy yo digo, chuta, no, capaz que ni siquiera Dios quiere que sea misionero. Puede que sí, puede que no, pero eso está en Él. Entonces, perdón, eso. Eso quería comentar. Gracias, Diego. Sí. Entonces, así como nos comentaba Diego, ¿verdad? Varios nos podemos haber hecho esta pregunta, ¿sí? Y como también él decía en su respuesta, que Dios necesita establecer fundamentos básicos primero en nuestra vida, antes de poder asignarnos, ¿verdad? Una tarea aún más grande, quizás, o lo que hemos pensado, ¿verdad? Pero lo primero que necesita es trabajar en nuestra vida, es formarnos, ¿verdad? Es hablarnos, es capacitarnos, ¿verdad? Para lo que Él quiera hacer en nosotros, ¿sí? Lo que Él nos quiera encomendar, en qué le vamos a servir, ¿sí? Entonces, en la Biblia, ¿verdad? Había uno de los discípulos del Señor, ¿verdad? Que pensaba que estaba listo para manejar una misión más grande, ¿verdad? Y quizás nosotros nos podemos identificar con él. Yo quiero que vayan pensando en qué discípulo era. Decir algo como, Señor, si tan solo me dieras una gran misión, yo te serviría con todo lo que tengo. ¿Reconocen algún discípulo que pueda haber dicho esto? Que pueda haberse sentido muy capacitado. Quiero que lo piensen. ¿Sí? Y vamos a leer Lucas 22 del 33 al 34 para descubrirlo. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. A Pedro, ¿verdad? Lo reconocemos en su primera etapa, ¿verdad? Como un hombre bien impulsivo, ¿verdad? Que a veces decía muchas cosas y el Señor siempre lo confrontaba o lo exhortaba. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y cómo vamos a actuar. Entonces, asimismo, también el Señor conoce qué hay en nuestro corazón, cuál es la intención de nuestro corazón y lo que es necesario que el Espíritu Santo también ajuste en nuestra vida, ¿verdad? Antes de encomendarnos a servirle. Entonces, el siervo espera que su Señor le asigne la misión.
no es uno quien le va a decir al Señor, ¿verdad? O le va a preguntar, o sea, le podemos preguntar, pero el Señor es quien nos asigna esa misión, es quien nos revela cuál es su misión o cuál es su propósito en nuestra vida. Entonces, como vemos ahí, esto puede llevar un tiempo, ¿verdad? Puede llevar un tiempo que a veces para nosotros puede ser mucho tiempo, ¿verdad? Pero si vemos el ejemplo del Señor, ¿verdad? Del Señor Jesús, Él estuvo como carpintero la mayor parte de su vida, ¿sí? Y el Señor, ¿verdad? Lo llamó a esa edad de los 30 años para comenzar su ministerio. Entonces vemos también que hay un tiempo en que necesitamos también crecer y madurar. Entonces, aquí hay algunos consejos, ¿verdad? Tenga paciencia y espere. Permite que Dios utilice los tiempos de espera para modelar y formar su carácter. Permita a Dios usar estos tiempos para purificar su vida. Y el mejor ejemplo que tenemos es Jesús, ¿sí? Vamos a leer Juan 5 del 17, o sea, 17 y 19 al 20, por favor. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y del 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino el que ve hacer al Padre, porque todo lo que ve el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ya, gracias, Moni. Sí, entonces si vamos, ¿verdad? Viendo este pasaje, podemos extraer, ¿verdad? Algunas cosas que el Señor expresó en este pasaje. Lo primero es que el Padre siempre trabaja, ¿sí? Dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. Lo segundo dice, en este momento Dios me tiene a mí trabajando. Nada hago de mi propia iniciativa. Observo para ver lo que el Padre está haciendo, ¿sí? O sea, el Señor dice que todo lo que Él hacía era porque lo veía hacer al Padre. O sea, nada era por su propia cuenta, por así decirlo, sino que todo lo que Él veía, eso hacía. Dice, hago lo que veo que el Padre ya está haciendo. Entonces dice que el Padre, dice, le mostrará cómo hacer las cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. O sea, el Padre es el que nos muestra, ¿verdad? Nos muestra dónde está obrando. También dice que el Padre me ama y Él me muestra todo lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo que Él había venido, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Padre. Él fue obediente, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él no se dejó llevar por su humanidad, sino que Él fue obediente hasta lo sumo, ¿sí? Fue obediente a lo que el Padre quería hacer. Y el Padre tomó la iniciativa de revelarse a través del Señor. La respuesta es que sí es posible que Dios esté obrando a nuestro alrededor y que no lo veamos. Y para eso vamos a ver algunos ejemplos. ¿Quién tiene Segundo de Reyes 6, del 16 al 17? Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Ya? Al estudiar este pasaje, lo encontré muy lindo, como que no me había fijado quizás en este detalle, ¿verdad? Porque dice que Eliseo y su sirviente estaban en la ciudad de Dotán, rodeados por un ejército, ¿sí? Lo iban a atacar.
estaban rodeados por un gran ejército. Dice que Eliseo guardaba la calma en ese momento, y su sirviente veía acercarse a este ejército con temor. Entonces dice que claro, que ellos tenían, ¿verdad?, a favor un ejército de ángeles, que Eliseo podía verlo, ¿sí? O sea, Eliseo tenía esa visión espiritual, pero el siervo no la tenía. Entonces Eliseo ora y al siervo se le abren sus ojos. O sea, ya no ve con los ojos de la humanidad, sino que ve con los ojos espirituales. Y el siervo puede ver este ejército de ángeles que iban a salvarlo. Entonces, o sea, en ese momento el sirviente quizás no estaba viendo que Dios estaba obrando, ¿sí? Para él aún no estaba siendo consciente de lo que pasaba en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, cuanto más clara sea la visión que tengamos de la soberanía y poder de Dios, menor será nuestro temor, ¿sí?, a las aflicciones que podamos vivir en esta tierra. O sea, podemos pedirle también al Señor eso, que Él nos permita ver con su visión, porque a veces también podemos estar muy limitados a lo que vemos en nuestra vida, o sea, lo que vemos en nuestra humanidad, ¿sí? Y pedirle al Señor que Él también abra nuestros ojos espirituales para ver más allá, ¿sí?, para ver con su visión. Y el segundo ejemplo es de los líderes de Jerusalén. ¿Quién me ayuda con Lucas 19:42? Y Juan 5:39 al 40. Dice, diciendo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y Juan 5:39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Sí? Entonces acá vemos claramente que los líderes de Jerusalén, o los fariseos, ¿verdad? Ellos tenían mucho conocimiento teológico, ¿sí? Eran las personas con mayor conocimiento que había en esa época, ¿verdad? Pero decía que sus ojos estaban cegados, ¿sí? Ellos no veían y no podían reconocer que Dios estaba en medio de ellos, ¿sí? O sea, Jesús estaba haciendo señales, estaba haciendo milagros, y su propio pueblo no lo reconoció, ¿sí? Dice que ellos no lo reconocieron. Habían pasado por alto lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Tener una relación íntima con el Padre, ¿sí? Conocerle, y que de esa forma también sus ojos fueran abiertos, que se les revelara la verdad de Jesús, ¿sí? Y eso no sucedió. Entonces necesitamos vivir en íntima relación con Dios, y debemos considerar también que Dios toma la iniciativa y Él es el que abre nuestro ojo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde Dios está obrando? Sí, o sea, ¿cómo podemos saber dónde Dios se está moviendo en este tiempo? En la Biblia, ¿verdad? Si nosotros estudiamos, ¿verdad?, la Biblia, la Escritura, dicen de algunas cosas que solamente Dios puede hacer. ¿Sí? Y esto que solo Dios puede hacer nos revela el obrar de Dios. O sea, si nosotros somos capaces de identificar estas cosas, podemos ver que el Señor está actuando en ese lugar, está obrando en ese lugar. ¿Y cuáles son estas cosas que podemos identificar? Que Dios es el que llama a las personas así. Juan 6:44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ya. Sí, entonces dice que nadie puede ir, ¿verdad?, al Padre a no ser que Él lo lleve. O sea, Él es el que nos llama, Él es el que nos busca, ¿verdad? Como también dice en su palabra que Dios nos amó primero, que Él es el quien toma la iniciativa de buscarnos. No somos nosotros los que lo buscamos a Él, sino que Él es el que se encarga de llamar
a las personas a buscarle. Y Él hace que las personas lo busquen. Dios revela las verdades espirituales. Y como habíamos visto al comienzo, es Él quien convence al mundo de su culpabilidad de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Muchas veces quizás no vemos el actuar de Dios, pero es porque nosotros mismos no hemos tomado, ¿verdad?, la decisión de entregar nuestra vida al Señor, o quizás nos limitamos. ¿Sí? Muchas veces decía el autor que a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿sí? A pagar el precio de lo que implica servirle. ¿Sí? Entonces debemos buscar, ¿verdad?, la manera, ¿verdad?, en que Dios quiere revelarse en nuestra vida. ¿Sí? O sea, ver cómo Dios quiere revelarse en nuestra vida. ¿Y qué implica esto? Conocer más al Señor, que nuestra relación con el Señor sea cada día más íntima, que amemos su palabra, ¿verdad? Que guardemos sus mandamientos, como dice, y de esa forma, ¿verdad? Él nos va a ir mostrando su propósito. Como dice en su palabra, que la Biblia, ¿verdad? Su palabra es lumbrera a nuestro camino, o sea, que Él nos muestra el camino por el cual debemos andar. Entonces es necesario que nosotros tomemos la decisión, ¿verdad? Disponernos a entregar nuestra vida al Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele qué cosas debemos, ¿verdad?, cambiar en nuestra vida en este tiempo. Quizás el Señor nos está revelando muchas cosas, nuestro carácter, ¿verdad?, nuestra actitud en este tiempo. Entonces también es decirle, Señor, ¿con qué propósito me muestra estas cosas? ¿Sí? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Y que nos muestre también cuál es su propósito, ¿verdad? Nos enseña a tener una visión más alta que la nuestra, una visión de Dios. Entonces, ¿verdad? Decíamos que Dios está obrando, ¿verdad?, en el mundo para reconciliar al mundo consigo, reconciliar a las personas con Él. Pero, ¿verdad?, nos podemos hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo harías para descubrir el paso que sigue? Si ya nosotros reconocimos, ¿verdad?, que hay cosas que solo Dios puede hacer, que Él trae a las personas a sí mismo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Si quizá hay una persona, hay un familiar, hay un compañero de trabajo, hay algún conocido, ¿verdad?, un contacto, aún en este tiempo que varias personas están anhelando, ¿verdad?, buscar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si ya esta persona quizás se acercó a mí, ¿y cuál es el paso que sigue entonces? Lo primero, ¿verdad?, es orar. Únicamente Dios conoce el propósito, ¿verdad? Y Él es el que puso ese anhelo en la persona de buscarle. Entonces, Él conoce, ¿verdad?, lo que está viviendo esta persona y por qué quizás se acercó a nosotros, a nuestra vida, a pedir, ¿verdad?, quizás un consejo, a pedir una palabra. Quizás hay muchas personas que se encuentran en aflicción. Entonces, únicamente Dios conoce lo que pasa en el corazón de esa persona. Entonces, debemos orar para que Dios nos guíe. Lo segundo es comenzar a relacionarnos con la persona, ¿sí? O sea, comenzar quizás con un llamado o con un WhatsApp, ¿verdad? Una videollamada, a relacionarnos con esta persona y formular preguntas también para conocerlas más, ¿sí? O sea, que podamos tener esa iniciativa de preguntarle cómo está, qué necesita, si podemos orar por él o por ella, ¿verdad? Si tiene alguna necesidad específica, quizá económica o de oración, ¿verdad? Entonces, empezar a preguntar, ¿sí?, cómo está su familia y disponernos a escuchar. A veces nos cuesta disponernos a escuchar, pero es necesario también que podamos disponernos a escuchar a las personas, ¿sí? Poner atención a sus necesidades. Si están dispuestos a hablar, es prestar atención. Y también, en lo personal, prepararnos para realizar cualquier ajuste personal que sea necesario, como veíamos anteriormente. Cualquier ajuste de carácter, ¿verdad? También al momento de compartir con las personas, nuestro carácter va siendo tratado también, ¿sí? Entonces,
también es estar dispuesto a eso, a que nuestro carácter sea tratado, a que el Señor vaya formando nuestra vida al compartirla a otra persona. Y al responder la invitación de Dios, debemos considerar lo siguiente, que cuando Dios habla, en ese momento es cuando nosotros debemos responder. O sea, si en este tiempo el Señor no estaba preparando, ¿verdad? Entonces debemos estar dispuestos a que cuando Dios nos hable y nos llame, es decir, sí, ¿verdad? Heme aquí, ¿verdad? Como también lo vemos. Entonces necesitamos ajustar nuestra vida a Él. Y en esto así cortito, el año antes pasado yo me acuerdo que yo estaba orándole al Señor por servirle. Cuando yo recién comencé a congregarme, en el año 2010, comencé a ayudar, ¿verdad?, en el ministerio de los niños, hasta el 2013 aproximadamente. Después de eso ya el Señor me llevó a otros desafíos y dejé ese ministerio por un tiempo. Ayudaba para ciertos congresos. Y cuando yo comencé a orarle al Señor, como que ya el tema de servir en el ministerio infantil a mí me daba mucho temor. Yo decía, no soy capaz, no sirvo. Y empezaba con muchos temores que venían a mi mente en pensar en ese ministerio. Entonces yo decía, no, como que el Señor no me quiere llevar ahí. Y sin embargo, cuando la coordinadora de este grupo se acercó a mí, yo me quedé igual paralizada por un momento. Y porque igual se venían como todos mis temores a la mente, o sea, los temores que había tenido. Pero en ese momento yo dije sí, porque yo había estado orando por un desafío o por un servicio en el Señor. Y ha sido de mucha bendición estar en ese ministerio con los niños, ¿verdad? De poder compartir su palabra y ver que finalmente Dios es quien nos capacita y es su obra y es para que Él sea glorificado, o sea, no depende de nosotros, ni cuán capaces nos creamos, que a veces eso también es lo que nos limita muchas veces. Entonces, es comprender eso. Y lo segundo necesario es que lo que Dios comienza, Él lo completa. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Esto lo dice Pablo. O sea que Dios, ¿verdad? Quien comenzó la obra en nosotros, Él también la va a completar y la va a terminar. O sea, esa es nuestra seguridad. Y acá vemos otro pasaje que está en Isaías 46, que dice, he dicho lo que haría y lo cumpliré. ¿Sí? O sea, lo que Dios dice, Él lo cumple. Podemos estar seguros de eso. Y finalmente, si leemos este pasaje que está en Isaías 14, del 24 al 27, ¿a alguno le gustaría ayudarme a leerlo? Dice, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Entonces esto nos da la seguridad, ¿verdad?, de que el Señor cumplirá su propósito, ¿verdad?, en nuestra vida, así como lo cumplió también antes, ¿verdad?, como lo vemos en la palabra de Dios, así también podemos tener la seguridad de que Él lo va a hacer en nuestra vida. Y vamos a pasar, ya me quedan poquitos minutos, pero vamos a pasar rápidamente a un taller, así que si hay 3 personas disponibles que quieran participar, y que puedan contestar brevemente unas preguntas. ¿A quién le gustaría participar? Nos quedan 3 minutitos, así que sería como 1 minuto por respuesta. En 1 minuto, responder esta pregunta. ¿Hay algo en lo cual Dios ha estado tratando de hacerte partícipe, pero que te estás negando a unirte a Él? Bueno, igual todos podemos ir pensando en estas preguntas y también ir respondiéndolas. Ok. Bueno, indudablemente el Señor siempre nos está llevando a evangelizar, a que demos su palabra a otro. Yo he estado intentando compartiéndole a algunas personas por
por WhatsApp, pero así como tú decías ahorita, cada vez que el día, ven, heme aquí, algunas veces he fallado y no siempre he estado todo el tiempo dispuesto a hablar con todas las personas que debiera. Entonces tengo un grupo de unas personitas por ahí al que le estoy hablando, pero no todos los días que siento que debería hablarle les hablo. Por ejemplo, ayer era domingo, le iba a escribir a uno y se me olvidó. Y ahorita, oyendo el mensaje, me acordé que no le escribí. Entonces, así pasa. Las invitaciones, sí, algunas cosas me he negado, o se me olvida, o me pongo a hacer otras cosas. Sí, ¿verdad? Yo pienso que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces, claro, quizás por temores o a veces también, como dice Jairo, se nos olvida quizás y dejamos de hacer las cosas. A mí personalmente, principalmente, ha sido por temores que quizás a veces me he negado a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y sobre todo lo que es la evangelización, que a veces el Señor nos dice, acércate a esta persona, háblale a esta persona, y uno empieza con sus cuestionamientos. Vamos con la 1. Hay oportunidades en que Dios te mostró que estaba actuando y que no las tuviste en cuenta. Sí, o sea, definitivamente uno siempre piensa que las cosas que uno quiere hacer son las que están tan correctas. Entonces a veces el Señor nos muestra otras cosas que Él está haciendo y como no es quizás lo que uno quisiera, uno no se da cuenta de eso. O sea, como que uno enfoca su mirada hacia otra parte y no se enfoca quizás en lo evidente que el Señor nos está mostrando. Súper, muchas gracias, Ron. Sí, entonces, así como veíamos también que el Señor mismo, por su Espíritu, se va revelándonos donde Él está actuando. ¿Sí? Así como veíamos que había abierto los ojos al siervo de Eliseo. Entonces, que así mismo suceda con nosotros. La tercera pregunta. Cuenta brevemente alguna experiencia en donde Dios te haya invitado a unirte a Él para servirle. Esto tiene que ver un poco con el inicio de tu tema, que yo me acordé de algo. Yo cuando llegué al Señor, llegamos un grupo de muchas personas y yo me acuerdo que, bueno, uno empieza a crear lazos, a tener sus amigos. A mí me trajo la Claudia Sala, entonces yo aparte de ella compartía departamento y yo me empecé a dar cuenta que a la Claudia siempre la pedían para algo, le pedían un favor, porque aparte que ella es diseñadora gráfica, entonces siempre estaba ayudando en cosas, o en secretaría, apoyando y todo, y me di cuenta que otras personas que también llegaron al mismo tiempo les pasaba lo mismo. Entonces yo un día me fui a la casa y me fui caminando, me acuerdo, y me fui con pena, me fui con mucha pena. Y llegué a la casa y me puse a llorar. Y yo le pregunté al Señor, yo te sirvo para algo, pero así llorando así, arrodillada y llorando en la pieza. Yo te sirvo para algo, yo necesito que tú me digas si yo te sirvo para algo. Y ¿saben que no pasó ni una semana? Y me llama la Chávez. Y la Chabelita, la esposa de Cristian Llano, y me hace una invitación. Me dice que, bueno, que van a haber algunos cambios en el ministerio infantil. En ese tiempo no se llamaba GI, se llamaba el Ministerio Josué. Y estaba a cargo el Andrés Espejo y su coordinadora ya no iba a poder continuar y me invitaron a participar en ese ministerio, que de verdad fue una gran bendición, porque para mí el CI y el CEAF, la primera vez que los hice fue de mucha reconciliación con mi infancia. Y el Señor definitivamente sanó muchas cosas en ese ministerio. Así que también los cuento como testimonio, así que gracias, Señor. Esa fue una invitación muy directa, que respondió en muy cortos días. Súper, gracias, Clau. Y gracias, Señor, también por eso, ¿verdad? Sí. Por esa invitación. Podemos tener la confianza de que Dios es quien nos invita a servirle, ¿verdad? Que Dios es quien lo hace. Él lo que dice lo va a cumplir. ¿A alguno le gustaría comentar algo cortito? Oremos entonces, ¿les parece? Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este tema, Señor, porque aún tú nos revelas que tu propósito principal, Señor, es reconciliar
al mundo contigo, Señor, a las personas que aún no te conocen, Señor, tú quieres acercarlas a ti, Señor, y que tú, Señor, quieres usarnos a nosotros, que somos tus hijos, como instrumentos para tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado en muchas vidas, Señor. Te damos gracias, te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas revelando, Señor, aún lo más profundo que hay en nuestros corazones, Señor, en este tiempo, que tú sigas enseñándonos todas las cosas, que tú sigas hablándonos a nuestra vida en tu palabra, Señor, que aún tú pongas un amor más profundo por buscarte, por leer tu palabra, por escudriñar tu palabra. Señor, te pedimos que tú lo hagas en este tiempo y que también, Espíritu Santo, tú abras nuestros ojos espirituales para tener una visión que venga de ti, una visión mucho más alta, para que podamos también ver en dónde tú nos estás llamando, Señor, a dónde debemos ir, Señor, en este tiempo. Aún muéstranos a aquellas personas a las cuales acercarnos en este tiempo para hablarles de ti, Señor, para también interesarnos en esa vida. Señor, danos amor, amor por las personas. Señor, quizás a veces nos falta amor por el otro. Señor, pero te pedimos que en este tiempo tú pongas un amor especial, un amor que venga de ti, Señor, para también ser, ser instrumentos que puedan también dar una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza en este tiempo, de esperanza que tanto la necesitamos, Señor, en este tiempo que es difícil. Te damos gracias, papá.